Hola, ¿cómo les va? Hoy ya vamos viendo la clase 23, una de las últimas clases del cursado. Seguimos trabajando temas que se ubican en la tarea de analizar los datos, que empezamos la clase pasada. Hoy específicamente vamos a ver tablas de distribución de frecuencia, cuadros de doble entrada, medidas de tendencia central y como una especie de anexo vamos a ver también perfiles y tipología, que son otras herramientas que nos sirven para sintetizar datos. Al igual que en las clases anteriores, tanto la bibliografía figura en el PowerPoint como en el cronograma de clases. Bueno, hecha esta presentación, ya estamos en condiciones de empezar a ver el tema específico. Bien, al igual que clases anteriores, siempre yo los trato de ubicar en los momentos del proceso de investigación. Recuerden que son 3 momentos: el momento epistémico, el momento de construcción del objeto de estudio, el momento técnico-metodológico, en donde se define la estrategia de acercamiento a la realidad, y el momento teórico, que es el momento de la interpretación y las conclusiones. Nosotros desde las clases anteriores estamos viendo temas vinculados a la última tarea del momento técnico-metodológico, que se denomina analizar los datos. Por eso un poco siempre repito esta diapositiva para que nos ubiquemos en qué tarea del momento de investigación estamos. Bueno, recuerdan que en la clase anterior habíamos empezado a ver todo lo que es tabulación, que habíamos dicho que tabular es hacer tablas, es hacer cuadros, que es donde se hace un listado de todos los datos que nos permiten ordenarlos y agruparlos y contarlos. Básicamente es para poder empezar a trabajar en los datos y empezar a sintetizarlos. Recuerden que nosotros decíamos que en la tarea de analizar los datos, en realidad todos los procedimientos que aplicamos tienen que ver con sintetizar esos datos que habíamos desagregado en su momento en el proceso de operacionalización. Habíamos dicho que hay distintos tipos de tablas, las que se denominan tablas univariadas, donde básicamente se suelen denominar tablas de distribución de frecuencia, y tablas de doble entrada, que son cuadros en los cuales se relacionan dos variables. También existen cuadros trivariados, pero esos no los vamos a ver. También habíamos dicho que este plan de la tabulación responde a lo que se llama el plan de tabulación, que es uno de los componentes del plan de análisis de datos que previamente, al inicio de la investigación de la recolección de datos específicamente, nosotros como investigadores hemos diseñado. Bien, ahora vamos a empezar a ver específicamente lo que es tablas de distribución de frecuencia. Bien, en esta diapositiva vamos a ver la tabulación de una variable, o también llamado cuadro univariado. En esta se vuelca la distribución de frecuencias de una variable. Por eso se suelen llamar tablas de distribución de frecuencia. ¿Pero qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que se repiten los valores o las categorías de una variable. La presentación de los resultados de esta distribución de frecuencias se pueden hacer en valores absolutos o en valores relativos o en ambos. Ahí yo ya volqué un ejemplo que es un cuadro de univariado, porque volqué la distribución de frecuencia que obtuve haciendo un trabajo sobre los objetivos planteados en el programa. Es decir, forma parte de mi tesis de maestría en su momento, donde yo analicé el contenido de los objetivos de los distintos programas que en ese momento estudié, y le apliqué el criterio que le había explicado en la clase anterior. Se acuerda que si bien son datos verbales, los traté como datos numéricos. Entonces fui analizando el contenido de cada uno de los objetivos, y a partir de la idea central establecí una categorización donde el contenido del logro podía ser compensar, prevenir, promover, y así ustedes ven una serie de posibles categorías que yo construí. En función de esa categorización, después fui contando a partir de cada uno de los programas cuánto se repetía la idea de compensar, la idea de prevenir, la idea de promover, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este cuadro lo que se puede decir es que el total de programas analizados fueron 35. De esos 35, el 25%, casi 26%, el contenido del objetivo era compensar. Es decir, podemos ir viendo que predominaban los programas de tipo compensatorio, que bueno, el año que viene en metodología 2 los veremos. Después, en mucha menor medida, fíjense, estaba el de prevenir o el de reparar, y después aparecía como
Otro elemento, una frecuencia muy importante, más del 25%, aquellos programas que tenían un doble contenido, es decir, compensaban y reparaban, es decir, eran unos programas que tenían dos objetivos muy fuertes, es decir, buscando la reparación de la situación problemática que se estaba tratando de abordar y al mismo tiempo se compensaban las carencias que había en esas situaciones. Bueno, esta es una forma de presentar la distribución de frecuencia y es un ejemplo concreto de lo que veíamos el otro día de datos verbales tratados como numéricos. Bien, en esta diapositiva volqué dos ejemplos para que sepan todas las posibilidades que nosotros podemos trabajar cuando trabajamos con distribución de frecuencias, valga la redundancia. En el primer cuadro van a ver modo de ocupación del tiempo libre por parte de los adolescentes. Esta tabla es el resultado de la investigación que les comenté en la clase pasada que hicimos con estudiantes de las escuelas secundarias de Chipoleti. En este caso, la pregunta era cómo ocupaba el tiempo libre. Se le daban varias opciones y también había mucha posibilidad de desarrollar el otros. Por lo tanto, en este caso nosotros, como los estudiantes respondían más de una alternativa en cuanto a cómo ocupaban el tiempo libre, lo que hicimos fue contar cada categoría que ellos fueron eligiendo y por eso el cuadro dice que se hace una lectura horizontal. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el 70% de los estudiantes que nosotros entrevistamos dijeron que ocupaban su tiempo libre juntándose con sus amigos. Esa era la mayor frecuencia y, o sea, por lo tanto, si lo traducimos en términos relativos, es el mayor porcentaje. Luego, en segundo lugar, la forma de ocupar el tiempo libre era escuchando música. Y teníamos que el 42% de los estudiantes que habían elegido esta opción decían que escuchaban música. Después le siguen el pasar el tiempo en la computadora chateando, mirar televisión o películas, con un 25% casi de cada uno. Entonces, fíjense ustedes, como eran muchas respuestas ante una pregunta con alternativas múltiples y además con posibilidades de que el otro se decía especificar, era bastante complicado hacer todas las combinaciones que podía responder una misma unidad de análisis. Entonces, en ese caso, nosotros lo que hicimos fue seleccionar categoría por categoría o valor por valor, elegido por los estudiantes. Entonces fuimos considerando al total de los estudiantes, que eran 239 si no me equivoco, y a cada uno de ellos veíamos cuánto había elegido una categoría. Por eso en este caso son cuadros donde la lectura de los valores se hacen en forma horizontal y no hay un total que diga 100%, porque en realidad eran muchísimas respuestas. El otro cuadro de distribución de frecuencia corresponde a una tesis que yo dirigí de una joven que estaba que hizo la licenciatura en criminología, y ella trabajó sobre femicidio íntimo y utilizó fuentes de datos secundarios. ¿Se acuerdan que yo también muchas veces les decía que a veces solemos tener mucha información en fuentes de datos secundarias y no las sabemos aprovechar? En este caso ella se manejó con los casos publicados en los diarios Río Negro y en los diarios Clarín en el año 2015. Eligió esos dos diarios porque consideramos que el diario Río Negro era el diario de mayor circulación en la zona de la Patagonia y en el diario Clarín era el de mayor circulación a nivel nacional. Por lo tanto, ella trabajó con casos publicados. En este caso, lo interesante es que se pueden volcar en una tabla de distribución de frecuencias, distinguiendo a su vez el número de casos publicados en cada uno de los diarios. Por lo tanto, entonces, la variable seguimos trabajando, es una sola, tipo de vínculo entre el femicida y la víctima. Pero en este caso, como teníamos dos fuentes de información que se usaban en forma permanente, se volcaron las frecuencias obtenidas en cada una de las fuentes. Si bien el universo de estudio después de esta investigación fueron los 33 casos que detectamos que se habían publicado entre el diario Río Negro y el diario Clarín en ese año, pero en este caso se quería demostrar las fuentes de información, los resultados que habían dado, y por ejemplo en esta lectura, en este cuadro, lo que se puede leer es que
el 49% de los casos, casi el 50% de los casos publicados por ambos diarios, el vínculo que existía entre la víctima y el femicidio eran pareja. Entonces, bueno, esta es otra opción de trabajar con una sola variable, es decir, sigue siendo un cuadro univariado, pero estamos volcando la información obtenida en distintas fuentes de información. Bien, acá ya estamos viendo lo que se llama tabulación de dos variables, también llamado cuadro bivariado, que en ello se vuelcan el comportamiento simultáneo de dos variables. Por eso se lo suele llamar también cuadros de doble entrada. El objetivo que uno persigue cuando construye este tipo de tablas es tratar de determinar si dos variables están relacionadas entre sí. Entonces, lo que se supone es que hay como una hipótesis subyacente cuando uno hace un cuadro de doble entrada. Es decir, está suponiendo que el comportamiento de la variable A influye en el comportamiento de la variable B o al revés. Es decir, que hay algún tipo de relación que supone que la variación de una está asociada a la variación de la otra. Una vez que se construye el cuadro, existen una serie de procedimientos estadísticos como los índices de asociación que nos permite establecer, primero, si existe o no asociación y en segundo lugar, la intensidad de la asociación. Por lo tanto, por ejemplo, si es una asociación muy fuerte, el paso siguiente uno podría suponer que debería de establecer en realidad cuál de las dos variables provoca la variación de la otra. Si pasaríamos a tratar de comprobar una hipótesis de tipo causal. Bien, ¿cómo se procede para elaborar los cuadros de doble entrada? Yo les voy a mostrar en esta clase. Aquí vamos a ver cómo se hace un cuadro de doble entrada en forma manual. Y en las diapositivas siguientes les voy a explicar cómo se hace para construir un cuadro de doble entrada utilizando un programa como es el Excel. Bien, lo que primero se decide es cuáles son las variables que se van a relacionar, es decir, cuáles son las variables que yo considero o supongo que su comportamiento está relacionado o está asociado. Luego se decide cuál es la variable que se considera que influye en el comportamiento de la otra. Si bien todavía no estamos trabajando con hipótesis causales, pero es una convención que se establece, es decir, tratar de suponer que A influye sobre B. Entonces se empieza a procesar los datos, por ejemplo, en forma manual, donde se analiza cada una de las unidades de análisis y se observa qué valor obtuvo en el cruce de la variable A con la Z. Por ejemplo, acá yo puse un cuadrito que es opinión sobre el desempeño de los diputados nacionales según la edad. El título, que después vamos a ver bien cómo se construye, los cuadros se supone, según el título suponemos que la edad de la persona influye en la opinión que tiene sobre el desempeño de los diputados nacionales. Entonces, si nosotros lo hiciéramos en forma manual, en papel, por ejemplo, construiríamos una tabla de este tipo donde está la edad establecida por intervalos y la opinión que se ha puesto en buena, regular, mala, no sabe o no contesta. Entonces, lo que se procede acá es, se toma cada unidad de análisis, se busca el intervalo de edad y se fija qué opinión y se cuenta qué opinión tuvo respecto al desempeño. Y se hace una cruz eventualmente si lo estamos haciendo, vuelvo a insistir, manualmente. En este caso, por ejemplo, las personas de 26 a 39 años vemos que 3 consideran que tienen una buena opinión sobre el desempeño. Los jóvenes 18 a 25 hay 2 casos que dicen que es malo. Y las personas mayores de 40 años dicen 2 que es regular. Y así sucesivamente uno terminar de contabilizar todas las unidades de análisis de nuestra investigación. Entonces, esta es una forma de hacerlo en forma manual. Ahora vamos a ver en las diapositivas siguientes cuál es el procedimiento que se utiliza cuando trabajamos con un Excel. Bien, antes de pasar al Excel vamos a ver cómo se elabora el cuadro de doble entrada. Es decir, cuando yo tengo ya volcado todos los datos en la tabla, se elabora un cuadro para publicar los resultados que yo he obtenido, por ejemplo, en este cruce de variables que hice. Por convención, en el título del cuadro primero se ubica lo que se considera la variable dependiente y en segundo lugar lo que se considera la variable independiente. Por ejemplo, acá yo volqué un cuadro que obtuve del INDEC
de la encuesta permanente de hogares. ¿Se acuerdan que la encuesta permanente de hogares? Es una medición permanente que hace el INDEC trimestralmente y utiliza la muestra por conglomerados. En este caso, la situación que ellos trataron de relacionar es los jefes de hogar por condición de actividad según condición de pobreza. Es decir, ellos estaban suponiendo que la condición de pobreza influía en que la persona estuviera más o menos desocupada. Entonces después trabajaron con jefes pobres y pobres, no pobres y pobres, jefes no indigentes e indigentes. Estas serían las categorías sobre condición de pobreza. Mientras que condición de actividad los dividieron en ocupados, desocupados e inactivos. Entonces, a partir del cruce de estas variables, lo que se trata de demostrar, igual habría que aplicar índices de asociación si realmente es esta situación, esta relación es realmente muy fuerte. Lo que sí se puede observar es que dentro de los desocupados, los mayores porcentajes de desocupación los presentan los jefes pobres y los jefes indigentes, los jefes de familia indigentes. Entonces, como que habría una relación importante entre la condición de pobreza y la condición de actividades, en términos de si está ocupado o desocupado, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, acá no es que se establece necesariamente una relación de tipo causal, sino que por una convención los cuadros de doble entrada se presentan así y siempre aparece la que se considera variable independiente en segundo término. Entonces, cuando ustedes vean cualquier cuadro y vean X relación o situación X según tal cosa, ese cuadro está diciendo es que se está suponiendo que, en principio, la variable que aparece en segundo término es la que influye en la variación de la otra. Pero, vuelvo a insistir, todavía no se está en condiciones de establecer una relación de tipo causal, porque primero hay que evaluar si existe realmente la asociación, porque a veces así numéricamente parecería que puede existir, pero existen, como yo les decía, procedimientos estadísticos muy específicos que nos permiten realmente determinar si existe asociación y si esa asociación es fuerte o es débil. Y recién después se pasa a otra instancia de investigación para realmente determinar si, en este caso, por ejemplo, la condición de pobreza es la que provoca el estar ocupado o desocupado. Bien, en esta tabla puse ejemplos, pasos de cómo se trabaja un cuadro de doble entrada a partir del Excel. Yo tomé la matriz de datos de redes sociales que les había comentado ya varias veces sobre la investigación que hicimos en el año 2017 acá en Neuquén. Y decidí hacer un cuadro de doble entrada donde relacioné la cantidad de horas diarias de uso de redes sociales según la edad. Y lo que establecí fueron grupos e intervalos de edad de 15 a 30, de 31 a 50 y de 51 a 74. Es decir, podríamos hablar de adolescentes jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores. Y la cantidad de horas diarias también las agrupé, hice intervalos de hasta 4 horas o menos, de 5 a 9 horas, 10 horas o más. Entonces, en realidad, cuando yo construí el cuadro para dar el ejemplo en esta clase, suponía que las personas jóvenes por ahí podían usar más tiempo las redes sociales diariamente que las personas mayores, ¿sí? Es decir, que había esa era la idea que yo tenía. Entonces construí el cuadro esperando ver qué pasaba cuando yo cruzara estas dos variables. Bien, ahí ustedes ven, yo volqué una captura de pantalla del Excel donde está, tomé dentro del perfil del usuario la variable edad, que la pinté en rojo para que ustedes la puedan identificar mejor. Y después crucé una variable, otro indicador de otra dimensión que es uso de redes sociales, que era la cantidad de horas diarias que las personas decían que usaban las redes. Entonces, también la pinté en azul para que ustedes puedan distinguir cuáles son las dos variables que yo voy a relacionar, porque tenía esa hipótesis, ¿sí? Entonces, después el Excel nos da una opción que es dentro de edición, aparece una posibilidad que se llama ordenar y filtrar. Entonces, apretando filtrar, uno después puede ver cómo se van relacionando las variables, que ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero ¿se entendió entonces? Acá yo estoy suponiendo que
La edad influye en la cantidad de horas de uso diarias de las personas. Mi opinión o mi idea en ese momento, cuando yo elaboré la cuadra, suponía que los jóvenes utilizaban más horas las redes sociales por día que las personas mayores. Bueno, vamos a ver qué pasó. Bueno, vamos a seguir con la incógnita en la próxima diapositiva para ver qué pasó con los resultados. Acá yo tomé 2 capturas de pantalla donde les decía, en la primera aparece la aplicación de lo que se llama filtro. Cuando uno pone filtro, se dan las distintas opciones, después me paré en edad, se despliegan todos los valores que tengo de edad en esta matriz de datos y uno va seleccionando en función del intervalo que construí. En función de eso, yo por ejemplo en la segunda diapositiva aparece las edades de las personas de acuerdo al primer intervalo, que se acuerdan que era de 16 a 29 años, y en la cantidad de horas diarias me aparece cuántas horas usa cada una de las personas de acuerdo a su edad. Hay otros procedimientos que después serían más sencillos, pero sobre todo yo digo el Excel, que es un programa común, que la mayoría lo conoce y que es una herramienta útil para poder después establecer los cruces de variables. En este caso yo porque trabajé directamente con la matriz original, pero si uno, por ejemplo, lo puede llegar a hacer es agrupar trabajando con los intervalos. Pero bueno, ese es otro procedimiento, pero yo ya digo, tomé la matriz así como la habían trabajado los estudiantes que hicieron la investigación y decidí cruzar edad y cantidad de horas que usan las redes por día. Entonces, fíjense, vuelvo a insistir, utilizando la opción de filtro es posible ir obteniendo los resultados de cruzar ambas variables y eso después lo vamos volcando en un cuadro. Bien, ahora acá ya está elaborado el cuadro de doble entrada con los resultados que yo obtuve de cruzar las dos variables de edad y la cantidad de horas que por día usan las personas las redes sociales, las personas que en ese momento nosotros entrevistamos. Entonces se va volcando en cada uno de los cruces el resultado obtenido. Y por ejemplo nosotros vemos en esa tabla que mi hipótesis en realidad fue falsa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas cuyos datos crucé, fíjense que predominan los que usan menos de 4 horas a menos, es decir, casi el 50% de los que contestaron, que son 9 sobre 20, fíjense que son todas esas 9 personas usan hasta 4 horas por día, entonces no importa la edad. Mientras que de alguna manera las personas que más horas usan las redes sociales y los que tienen 10 horas o más, sí se corresponden con personas entre adolescentes y jóvenes adultos. Es decir, no existen los adultos mayores que usen tantas horas las redes. Pero entonces fíjense ustedes cómo se construyó, cómo todo ese trabajo que yo hice en el Excel después se plasma en un cuadro y a partir de ese cuadro es que después se aplican los famosos índices de asociación que yo les mencioné. Pero en principio, así visualmente, podríamos decir que mi hipótesis era falsa, es decir, que la edad no es un aspecto que influye sustancialmente en la cantidad de horas que usa por día las personas las redes. Quizás habría otra cruce posible, podría ser, por ejemplo, si viven solo o con su familia. Bueno, son distintas opciones que a uno se le puede ocurrir suponer y tener que ponerlas a prueba a través de la construcción de cuadros bivariados. Aquí vamos a comenzar a ver otros procedimientos de análisis de datos. Recuerden, procedimientos que nos permiten sintetizar los datos, que son aquellos que provienen del análisis estadístico. Tenemos distintos, es decir, la estadística tiene muchísimas herramientas para analizar datos. Nosotros nos vamos a nombrar 2 y nos vamos a enfocar específicamente en un tipo. Una de ellas son aquellas que se llaman medidas de tendencia central o que se utilizan para determinar parámetros de posición. Las más comunes son la media o el promedio, la mediana y el modo. Y después hay otras que se llaman para determinar los parámetros de variabilidad o medidas de dispersión, como puede ser la desviación estándar, las proporciones, los porcentajes, que son entonces este tipo de herramientas, tanto las medidas de posición como las medidas de dispersión, nos permiten evaluar la homogeneidad o la heterogeneidad que tiene una población respecto a las variables que nosotros estamos estudiando.
Ustedes allí están viendo gráficos, uno con dibujitos donde se marca la media, el modo y la mediana, y abajo otro gráfico que en realidad es un gráfico, una campana de Gauss, si no me equivoco el nombre, que en realidad lo que se hace, bueno, a partir de muchos estudios y muchas mediciones, como que la estadística fue como construyendo modelos. Entonces, a partir de esos modelos, uno de los modelos es que descubrió que hay en ciertas situaciones como que los valores de las variables que nosotros estamos evaluando tienden a concentrarse en un sector de la escala de valores que nosotros hemos elaborado. Pero que para poder terminar de determinar el grado de homogeneidad o heterogeneidad que tiene una población en relación a esa variable, después se complementa con el uso de lo que llaman medidas de dispersión, que nosotros no las vamos a ver porque bueno, son un poco más complejas. Entonces, esta es la idea, es decir, hay un modelo que dice que bueno, a partir de ciertas mediciones hay una tendencia a que se concentren ciertos valores alrededor, ciertos valores en cierto lugar de la escala de medición que nosotros hemos elaborado. Ahora vamos a ver un ejemplo de las medidas de posición para que las terminemos de entender, porque van a ver que son relativamente sencillas.